Muy buenos días a todos. Mi nombre es Nicolás Ramírez del Villar, director del Congreso Anual sobre la región Arequipa. Es un gusto saludarlos nuevamente y darles la bienvenida al tercer día del CARA, un espacio de oportunidad para el sector hotelero. El día de hoy tendremos dos ponencias a cargo de PwC. Ahora a las 10 conversaremos sobre el impacto de las medidas laborales y tributarias en el sector hotelero y a las 4 de la tarde conversaremos sobre el programa Reactiva Perú. Nos acompaña en este momento Percy Lache, director del Departamento Laboral en PwC, Katarzyna Dunin, director en PwC, y Edwin Vilca, gerente de consultoría. Quiero decirles que, por favor, todas las preguntas y comentarios que tengan nos las compartan y al final de la presentación las leeremos para que nuestros ponentes las puedan responder. Y también no olviden de compartir con amigos y familiares que se desempeñen en el sector hotelero. Adelante, Percy, bienvenido. Muchas gracias, Nico. Buenos días con todos los participantes. Mi nombre es Percy Lache y yo soy director del Departamento Laboral de PwC Perú. Agradezco a los organizadores del CARA por la invitación nuevamente en Arequipa. Bueno, en los minutos que tengo voy a comentar la realidad del sector hotelero tan golpeado ante este COVID, ¿no? Y qué estrategias ustedes deben implementar o reforzar en sus empresas de cara a la post-cuarentena, ¿no? Y a lo que va, digamos, a hacer todo el plan de reactivación empresarial que van a tener ustedes como un desafío en este año precisamente. Aquí hay que ver algunos temas estadísticos, ¿no? Y qué duda cabe, pues, que uno de los sectores golpeados por la economía, por el COVID, ha sido el sector turismo y sus ramificaciones, hoteles y restaurantes. Y fíjense ahí con una data del 3 de mayo del 2020, hace unos 5 días, el Ministerio de Trabajo indicó que el 80% de empresas que han solicitado la famosa suspensión perfecta de labores, ¿no? Tienen entre 1 a 10 trabajadores, ¿no? Ustedes pueden ver ahí una tablita, digamos, donde por el tamaño por el número de trabajadores, ven cuántas empresas han solicitado suspensión perfecta. De repente, muchos de ustedes o sus organizaciones también se ha acogido a este procedimiento, ¿no? Vemos, pues, que en el caso de empresas tienen de 1 a 10 trabajadores, las empresas solicitantes han sido 15.316. En el caso de empresas con 11 a 100 trabajadores, 3.296. Y en el caso de empresas con más de 100 trabajadores, 587, ¿no? Y fíjense ustedes otra data importante ahí, ¿no? El número de trabajadores involucrados en la medida de suspensión perfecta, ¿no? En el primer caso han sido 42.259, en el caso de empresas con 11 a 100 trabajadores, 48.487, y en el caso de empresas con más de 100 trabajadores, 89.952 trabajadores. ¿Qué quiere decir? La foto a mayo ha involucrado a cerca de 180.000 trabajadores que están en suspensión perfecta. Otro aspecto importante ahí es que si ustedes ven el gráfico de la derecha, ¿no? Entre los sectores que han
solicitado la suspensión perfecta, hoteles y restaurantes, digamos, ocupa la mayor cantidad, ¿no? Entonces, y luego siguen las actividades inmobiliarias, de comercio. ¿Qué es lo que les quiero decir o evidenciar con esta data? Definitivamente el impacto en el sector hotelero y restaurantes ha sido bastante severo. Aquí simplemente les pongo unas normas que hay que tener en cuenta, ¿no? Para poder, uno, haber tomado o validado las acciones que de repente ustedes ya han decidido, y también es lo que tienen que hacer ustedes ya de cara al reinicio de actividades, ¿no? Aquí quiero mencionar el decreto supremo, el 080, que salió el domingo pasado, ¿no? El domingo pasado el gobierno aprobó la fase 1 de actividades o de reinicio de actividades, ¿no? Dentro de esta lista estaban los servicios y turismo, ¿no? Y en los puntos 17 y 18 del anexo de esta norma están los restaurantes y afines autorizados para entrega a domicilio, el famoso delivery, y los hoteles categorizados y transporte turístico para actividades esenciales. Esto es la fase 1 que se ha aprobado hasta el momento. Ahí les tengo en las normas que han salido, ¿no? El decreto de urgencia sobre la suspensión perfecta, luego su reglamento, el 080 que he mencionado, pero también hay que mirar el lineamiento del Ministerio de Salud, ¿no? Ha traído este plan de vigilancia sanitaria que debemos implementar todas las empresas, ¿no? Y en el rubro hotelero principalmente, porque tiene aforo al público, para poder reiniciar actividades. Les comento también, y esto es una novedad de hoy, valga la redundancia, ha salido la resolución 142-2020 de Produce, que básicamente está dando lineamientos o protocolos de sanidad para la parte de restaurantes o seguridad alimentaria. ¿Ok? Ahora, esto es algo que de repente muchos de ustedes en sus organizaciones ya lo han previsto, ¿no? Y bueno, comentando con la gente de Canatur, con la Asociación de Hoteles, con la Sociedad de Hoteles, me comentaban pues de que varias de estas medidas se han tenido que implementar. Y ciertamente en un contexto de crisis, ¿no? Digamos, pérdida de ingresos o escasez de ingresos, hay que tomar medidas a veces no tan populares y en muchos casos drásticas. Y aquí ustedes tienen 10 alternativas o medidas que han tomado las empresas del sector. El primer grupo tiene que ver con la desvinculación de personal. ¿Qué quiere decir esto? A finales de marzo, a finales de abril, ¿no? Han vencido muchos contratos de trabajo a plazo fijo. Otra medida parecida ha sido los despidos en periodo de prueba, ¿no? Porque definitivamente si no voy a tener operaciones, no voy a tener turistas, ¿no? Si no voy a tener ocupantes en los hoteles, pues definitivamente no puedo continuar con personal que esté tomando conocimiento o que se esté incorporando a la organización. Este es un primer grupo de medidas. El segundo grupo de medidas tiene que ver con las remuneraciones, licencia y la suspensión. Muchas empresas han dicho, ¿cómo pago las remuneraciones, ¿no? Sin afectar la caja o afectándole lo menos posible, ¿no? Y una primera medida que validó inclusive el decreto de urgencia, el 038, fue estos días de licencia pagada recuperable que dio el gobierno y que en el caso del sector hoteles era muy complejo recuperar porque igual, digamos, el reinicio de actividades no quiere decir que esto va a volver al 100%, ¿no? Hay mucha gente, las restricciones aeroportuarias, ¿no? Y de turismo van a mantenerse todavía en los meses siguientes. Entonces, el gobierno dio la facilidad para que las empresas pudieran compensar esa licencia pagada recuperable contra vacaciones. Vacaciones ganadas o vencidas o vacaciones adelantadas. Ahí ustedes pueden ver los niveles de riesgo y los ahorros que definitivamente ustedes pudieran haber tenido. En el caso de esta compensación contra vacaciones, no hay, si bien es cierto, no hay un ahorro, pero sí mejora la provisión de vacaciones,
Lo que es mejor para la empresa, evita que se generen indemnizaciones vacacionales, que también suele ser un riesgo muy fuerte en las empresas. La otra alternativa es la reducción de sueldo, ¿no? Que esto, digamos, si lo hemos visto en las redes sociales, lo hemos visto en los medios, muchas empresas del sector han acudido a esta opción, ¿no? Otras han ido, sobre todo para el personal staff, personal administrativo, back office, no han considerado una reducción de jornada o reducción de sueldo. Hay algunos que se han ido, digamos, a ver el trabajo remoto, ¿no? Pero digamos, como ustedes son un negocio pues que definitivamente está ligado a por al público, lo más probable es que hayan parado operaciones, digamos, en un nivel bastante importante, ¿no? Otras alternativas que se han dado también es la licencia sin goce de haber, ¿no? Una alternativa más drástica. Y bueno, y la medida por excelencia del sector ha sido la suspensión perfecta de labores, ¿no? Que se registra, se tiene que construir un expediente, ya sea porque no puedo hacer trabajo remoto, ya sea porque no puedo compensar la licencia pagada recuperable, o porque tengo un nivel de afectación económica muy fuerte, ¿no? Entonces, se construye este expediente y se registra en la plataforma virtual del Ministerio de Trabajo, y esta suspensión perfecta puede durar hasta el 9 de julio, ¿ok? Es 30 días después de finalizado el estado de emergencia sanitaria. Aquí algunos temas que de repente ya ustedes tienen conocimiento, igual los menciono, es los beneficios que tienen los trabajadores que están en suspensión perfecta. Número uno es el hotel tiene que seguir pagando el salud, ¿no? Para que se pueda, en el caso, ¿no? Los trabajadores atender, ¿no? El segundo tema es el retiro de la CTS, ¿no? Porque al final de cada mes que dure la suspensión perfecta, el trabajador puede retirar hasta un sueldo de su CTS. La otra medida que tiene que ver con la AFP es que puede el trabajador retirar hasta 2.000 soles de su cuenta individual de capitalización. En sencillo, son sus fondos de AFP. ¿Ok? Y otra medida, ya un combo de medidas que otras empresas también del sector lo han visto, es diferir el pago de la participación en las utilidades, diferir, si es que tiene sindicato, la negociación con el sindicato, y en algunos casos modificar los contratos full-time a part-time. Ahora, ¿qué es lo que se viene de cara al 11 de mayo, ¿no? El 11 de mayo ya empieza, bueno, es que no amplían la cuarentena, muchas actividades van a empezar a operar, ¿no? Y para esto, el gobierno, el 28 de abril, hace unos días, emitió una norma que es del Ministerio de Salud para que todas las empresas, incluyendo los hoteles, tuvieran protocolos o planes de vigilancia, prevención y control de sus trabajadores, ¿no? El contenido que tiene que tener ese plan involucra a todos los trabajadores que laboran en el hotel, ¿no? Se aplica también a proveedores, ¿no? Si es que ellos visitan los hoteles o las operaciones, ¿no? Y se tiene que calificar al personal por niveles de riesgo, es decir, riesgo bajo, riesgo mediano, riesgo alto y riesgo muy alto. El nivel de riesgo cambia básicamente por el contacto que se tenga con las personas, ¿no? Ya hemos visto que en esta cuarentena hay que tener un distanciamiento social, ¿no? Y claro, un riesgo muy alto es personas que han tenido, pues, contacto con personas que han padecido lamentablemente de COVID-19, ¿ok? Aquí algunos tips que les doy es que este plan que se tiene que construir, ¿no? Que de repente ya ustedes lo tienen avanzado, es importante siempre darle un doble check al plan, ¿no? Tiene que ser aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, por el supervisor, ¿no? Y registrado en la plataforma COVID del Ministerio de Salud. ¿Cuál es el contenido de este plan? Ahí ustedes pueden ver que tiene 7 puntos. El primero, con toda la parte de limpieza, desinfección en los centros de trabajo, ¿no? Mobiliarios, equipos, ¿no? La evaluación de la condición de salud de los trabajadores, ese es un punto bien importante, ¿no? Porque antes de
empezar la jornada, el trabajador debe llenar el hotel debe llenar una ficha de sintomatología, que en sencillo es una declaración jurada, que se han hecho los procedimientos o las evaluaciones previas para descartar precisamente cualquier síntoma relacionado con el COVID, ¿no? Un procedimiento de lavado y desinfección de manos, la sensibilización sobre todo, qué información le hemos dado a todo nuestro personal para poder prevenir la enfermedad, atender bien a los huéspedes, ¿no? Manteniendo siempre los protocolos sanitarios correctos, ¿no? Y mitigar cualquier situación de contagio. Medidas de aplicación preventiva, medidas de protección personal, el uso de mascarillas, de guantes, dependiendo de la complejidad de las operaciones, ¿no? Y también tener, digamos, todo un rastreo del historial médico de los trabajadores para que pudieran hacerse los controles necesarios. Aquí les doy unas medidas ya muy puntuales para el sector hoteles. Y aquí les pido mucha atención para que ustedes lo puedan incorporar, eventualmente reforzar en cada planeamiento que vayan a hacer. En cuanto a la parte de desinfección, y esto tiene que ver también con las buenas prácticas que están haciendo varios grupos hoteleros locales e internacionales. Primero, una desinfección permanente de las áreas de contacto. En las habitaciones, por ejemplo, interruptores, manijas, controles remotos, en las áreas comunes, las áreas de reuniones, las áreas de eventos, ¿no? Hay que eliminar el papel. Se dice, pues, que el coronavirus ha traído una transformación digital, pues, total en las empresas, en el mundo, entonces hay que aprovecharnos de eso también. La desinfección permanente de las áreas de entretenimiento y gimnasios. Y aquí también reforzar los turnos de trabajo del personal de limpieza, ¿no? Todo el personal que hace housekeeping, ¿no? Que ya siempre nos han venido apoyando en los hoteles. Acá tiene que haber una labor mucho más intensa, más precisa, protocolizada también, para poder prevenir cualquier riesgo. Temas de aseo, ¿no? Las toallas y estaciones de desinfectantes, ¿no? Con gel en áreas comunes, eso es bien importante, ¿no? Los kits de bienvenida, útiles básicos de limpieza y aseo, ¿no? Eso es algo que es una buena práctica también. Y procedimientos de seguridad alimentaria, que ya el gobierno está estableciendo, no solo para el delivery, sino también para los restaurantes de manera interna. La experiencia check-in, check-out. Ahí les doy algunos tips, ¿no? Muchas empresas lo que están haciendo del sector es evitar el contacto con los miembros del equipo, ¿no? Con los miembros del equipo, y que más bien exista una plataforma que se llama Digital Key, ¿no? Es que la reserva, la llegada y la salida de los huéspedes, todo se maneje a través de dispositivos móviles. También otro tema importante es los métodos de pago sin efectivo, ¿no? Eso es importante que considerarlo como buena práctica, ¿no? Otro tema más, el tema de acción, ¿no? Mantener el distanciamiento social, yo creo que esto es algo bastante básico, ¿no? El uso de mascarillas y guantes hay que intensificarlo. Y luego, algo no menos importante es qué hacer en caso de contagio, ¿no? Tener, digamos, un protocolo de atención médica, de control de los huéspedes, de control del pánico también, porque un caso de COVID, ustedes han visto, en cualquier lado, pues causa, digamos, bastante incertidumbre, bastante miedo, ¿no? También que todo esto tiene que estar registrado, y valga la redundancia, documentado en los registros, reglamentos de seguridad y salud en el trabajo que cada una de sus empresas tiene. Entonces, cuatro puntos de qué necesitamos. Primero, protocolos internos y de seguridad y salud, ¿no? Este plan de vigilancia es el documento madre, el documento, digamos, general. Igual hay que tener, digamos, lineamientos bien documentados, ¿no? Tener en cuenta que quien fiscaliza es la SUNAFIL, la SUNAT laboral, y normalmente es muy rigurosa, y sobre todo en este periodo es muy rigurosa para ver si es que hemos hecho esa tarea, ¿no? Tener en cuenta también que el gobierno regional y los gobiernos locales están emitiendo ordenanzas municipales relacionadas con seguridad y salud en el trabajo. Entonces, eso también es importante tenerlo mapeado en el plan de riesgos. Luego, hacer un protocolo con proveedores. Eso es una muy buena práctica, ¿no? Sobre todo en el relacionamiento que tenemos.
¿no? Y de cara a los clientes finales que podamos tener. Luego, yo les recomiendo también tener una matriz o un cuadro de riesgos, ¿no? Un cuadro de riesgos sanitarios, un cuadro de riesgos económicos, que multas podrían haber, ¿no? Y, digamos, evitar otro tipo de riesgos mayores también, porque si no hacemos todo esto, y se los digo con toda honestidad, podríamos no solamente enfrentarnos a multas, sino podríamos enfrentarnos al cierre temporal de las instalaciones de los hoteles. Ya se imaginarán, si hoy tenemos problemas por estar parados, imagínense con un cierre temporal por no cumplir con los protocolos sanitarios. Eso definitivamente nos pega en la marca. Todo esto tiene que, digamos, ser en materia de capacitaciones al personal. El personal tiene que saber qué hacer, no tiene que saber qué riesgos prevenir también, o digamos, qué situaciones ellos van a tener que también tener el control para evitar cualquier contagio. Voy pasando ya esta parte muy rápido, ¿no? Ahí ustedes tienen el detalle de la guía técnica de restaurantes, y sobre todo para el delivery, ¿no? Se tienen que seguir algunos protocolos de limpieza también en el reparto de alimentos, si es que ustedes han mirado esa plataforma como oportunidad de negocio, ¿no? Y básicamente lo que tienes que seguir es protocolos con la persona que entrega, ¿no? Así como el producto, cómo va a ir el producto, digamos, al cliente final. Esto es importante, ya de repente ustedes lo han mirado, ¿no? Algunos casos de reinventar el rol del negocio, ¿no? Yo creo que las crisis se presentan también como una oportunidad de mejora, ¿no? Y qué duda cabe, pues, que Casandina, por ejemplo, por mencionar un ejemplo, ahora en esta plataforma o este servicio de Casandina Home, ¿no? Que brinda alojamiento, ¿no? Con todos los servicios cubiertos, ¿no? Entonces es una oportunidad también para poder reinventar el negocio, tener un plan de marketing bastante puntual ahora que todo se mueve por las redes sociales, ¿no? Y digamos, yo creo que juntos poder mitigar esta situación. ¿Y qué estamos haciendo en PwC? Y ya con esto cierro, toda la revisión y adecuación de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo que les he mencionado, ¿no? Este protocolo muy preciso que necesitan en la parte de hotelería, ¿no? Lo segundo es qué personal, digamos, evaluación del personal presencial y lo que están haciendo trabajo remoto también deben de considerar, ¿no? Y finalmente un plan de reanudación laboral, ¿no? Porque al final del día, si hemos estado en suspensión perfecta, hemos aplicado reducciones, medidas más drásticas, bueno, eso no va a durar para siempre, ¿no? Entonces hay que capitalizar, optimizar recursos, ser eficientes, ¿no? Para poder, con nuestro personal, que en muchos casos, y conozco a detalle el sector, ¿no? Está muy comprometido, digamos, por salir de la crisis. Esto es todo por el lado laboral. Si tuvieran alguna consulta o pregunta, de repente, Nico, ahí si me puedes ayudar. Sí, excelente. Muchas gracias, Percy. Yo te quería hacer una pequeña consulta. Dentro de estas nuevas buenas prácticas y requerimientos para el sector hotelero, es importante que los implementen, pero también son nuevos y muchas veces solían estar lejos de las operaciones que ellos trabajaban como hotel. Entonces, ¿cómo podrían ellos comenzar a implementar todas estas buenas prácticas y requerimientos ahora? Tal vez alguna alianza con otro hotel o qué sugerencias darías en ese caso. Sí, mira, muy importante que los hoteles han estado muy vinculados, ¿no? Yo creo que los gremios han jugado un papel muy importante en toda esta crisis, ¿no? Ahora, lo importante y necesario para reiniciar operaciones es este plan de vigilancia sanitario que ha establecido el Ministerio de Salud. Eso está en la resolución 239-2020-MINSA, ¿ya? Ahí establece un modelo de plan, ¿no? Con los 7 lineamientos que he comentado. Por ahí pueden empezar. Pero yo sugeriría que ese plan, conforme a los tips que les he dado también para hoteles y restaurantes, sea personalizado. Porque finalmente el sector hotelero tiene particularidades muy específicas, ¿no? Tiene un relacionamiento permanente con los huéspedes, ¿no? Entonces, es importante ahí, yo creo,
darle no solamente lo que dice la ley, sino qué otros mecanismos adicionales de protección vamos a implementar en cada uno de nuestros hoteles. Otro tema importante también es tener mapeados los riesgos, ¿no? O sea, yo creo que a veces nos preocupamos, sí, que es necesario con la mascarilla, los geles, digamos, seguir los procedimientos sanitarios, guantes, ¿no? Pero es importante saber, ¿no? Y sensibilizar a nuestro personal en hacer uso correcto de todo este equipamiento para que mañana más tarde no me multen, para que mañana más tarde no exista una queja de un cliente que no se sigue un protocolo específico, y lo que es peor, luego que me cierren el hotel por no cumplir con las medidas sanitarias correctas. Perfecto. Muchas gracias, Percy, por tan importante conferencia. Sí, Percy, cuéntanos, Edwin, perdón. hola. Sí, hola Nico, sí, yo quería, no sé si se sabe, Percy, si has escuchado, de repente yo no lo he escuchado a ninguno de los clientes que tengo. Como verás, todas estas medidas obviamente, y sobre todo en las empresas, la idea es cumplirlas todas, ¿no es cierto? Todos estos protocolos, todos estos temas de salud. Pero digamos, ¿sabes si es que, por ejemplo, en la cadena de proveedores que van hacia atrás, sea de bienes o de servicios, que también deberían cumplirlo, se entiende, pero se va a establecer, o has escuchado algo de que si se le va a solicitar alguna suerte de certificación o algo, de que efectivamente mi proveedor cumple todos estos protocolos, de bienes algo como para que, digamos, un poco convalidar toda la cadena, o por ahora simplemente se han dado medidas que todos deben cumplir, todos debemos cumplir, y nada, un poco suerte de confiar si es que mi proveedor, alguien cumplió o no esa regla. Sí, muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque, claro, ahorita estamos en una época de reducción de costos, la caja está apretada, ¿no? Entonces, el gobierno tampoco quiere que los negocios en general y los hoteles en particular, digamos, tengan mayores costos para reiniciar. A ver, la exigencia que el gobierno ha dado, reitero, es este plan de vigilancia. Este plan de vigilancia también es aplicable para todos los proveedores y la cadena de suministro, ¿no? Lo que queda por hacer en estos momentos es que cada hotel que tiene sus proveedores tenga sus protocolos, tenga sus lineamientos también de control de proveedores. Quiere decir, o sea, la chamba la tenemos que hacer cada uno. Hoy no te exige una certificación, no te exige una certificación, ni hay un protocolo sectorial, pero sí es importante que todos tomemos esta diligencia, porque, digamos, este virus, como lo hemos visto, puede venir por cualquier lado, no solo por nuestro Exactamente, personal, sí, ¿no? claro. Sino por los proveedores, ¿no? Así es, perfecto. Perfecto. Percy, tenemos una pregunta en Facebook. Ángela Bolaños nos consulta. ¿Habría un plan sanitario por el cual tendrán que pasar los posibles nuevos trabajadores a un establecimiento? A ver, para hoteles en específico no ha habido un protocolo sectorial, ¿no? Hasta el día de hoy se ha aprobado en varios sectores, ¿no? Textiles, comercio electrónico, hace 2 días salió minería, hidrocarburos, energía, hoy ha salido para restaurantes, ¿no? Pero lo más probable es que en estos días, y hay que estar atentos, salga uno para hoteles en específico. Excelente. Muchas gracias, Percy, por tu presentación. Listo, muchas gracias a ti. Ahora continuaremos con Katarzyna Dunin. Ella continuará con la presentación. Adelante, Katarzyna. Bienvenida. Disculpen. Buenos días, nuevamente con todos. Mi nombre es Katarzyna Dunin-Borkowski. Soy directora de PwC y en esta ocasión voy a conversar con ustedes sobre las medidas tributarias y legales que se han venido implementando con la finalidad de dar liquidez a las empresas.
No hay normas específicas para las empresas del sector hotelero, es decir, no hay normas que solamente sean aplicables a este tipo de empresas, pero muchas de las normas que les voy a comentar se aplican o se podrían aplicar a las empresas hoteleras, ¿no? Importante mencionar en este punto que hay dos grandes tipos de normas, ¿no? Las primeras que fueron implementadas en un primer momento, cuando se declaró el estado de emergencia, y que fueron implementadas un poco a la marcha, que son normas de carácter reglamentario. Y luego las normas de carácter legal que se han venido dando e implementando en base a la ley 31011 referida a la delegación de facultades, ¿no? Ciertamente habría, según el presidente de la República, una posibilidad, ¿no?, de ampliar las facultades, pero estas facultades que se dieron por la ley mencionada vencen este 11 de mayo. Hoy se ha publicado un decreto legislativo en materia tributaria. En realidad vamos teniendo dos normas ya de carácter legal, pero importante mencionar que son dos tipos de normas, porque la importancia de ellas, ¿no?, radica también de su rango, ¿no? Entonces, las primeras fueron implementadas de carácter reglamentario porque el presidente, de acuerdo a nuestra Constitución, no tiene la capacidad para dictar normas legales en materia tributaria, y, bueno, las últimas son en virtud de la delegación de facultades. Dicho esto, lo primero que les quiero mencionar, y que ya todos ustedes saben, es que a los contribuyentes que han obtenido ingresos netos menores a 21 millones de soles en el ejercicio 2019, les ha prorrogado la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta 2019. No solamente a las empresas de 21 millones, sino no a todas ellas, porque en realidad, pues, el Estado ha priorizado la composición de nuestra estructura impositiva está en que 250 empresas peruanas son las que principalmente financian el presupuesto público, ¿no? Y entre ellas no están estas justamente a las que se les ha prorrogado, ¿no? Sino que entre las que se ha prorrogado son las empresas que podrían ser un poco más que medianas, porque medianas se consideran empresas que tienen ingresos hasta 2.300 UITs. Se ha ampliado el rango hasta 5.000 UITs, o sea, sí estamos hablando de algunas empresas grandes, pero se ha buscado, pues, como les decía, proteger también la caja fiscal con estas disposiciones. La prórroga, que todos ya la conocen, trae consigo algunos temas importantes a tener en consideración. La primera, ¿no?, es la referida a la distribución de utilidades a los trabajadores, que si bien es un tema laboral, ¿no?, la norma laboral, el decreto legislativo 892, establece que las utilidades a los trabajadores se deben pagar a los 30 días calendarios posteriores a la fecha de vencimiento de la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Habiéndose prorrogado para este tipo de contribuyentes, inmediatamente se ha prorrogado el pago de utilidades a los trabajadores. Lo segundo, que se ha prorrogado inmediatamente a raíz de la prórroga de la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta, ha sido el hecho de que hay algunas disposiciones en nuestra ley que establecen que para que un gasto sea deducible en un ejercicio determinado, además de haberse devengado en ese ejercicio, en este caso en el 2019, tiene que haberse pagado antes de la fecha de vencimiento de la declaración jurada anual, ¿no? Por ejemplo, los gastos que se paguen a los trabajadores, los gastos de personal, ¿no?, para que puedan ser deducidos en el ejercicio en que se devengan, tienen que haberse sido pagados antes de la presentación de la declaración jurada anual del impuesto de renta. Al haberse prorrogado la presentación de la declaración jurada anual del impuesto de la renta, también se ha prorrogado esta obligación, es decir, los contribuyentes podrán, con menores ingresos netos, hasta 21 millones, podrán pagar esas obligaciones hasta la fecha de su vencimiento y podrán de esa manera deducir el gasto para fines del impuesto a la renta. Por otro lado, ¿no?, se han dado otras prórrogas y, como les decía, todas estas normas que son de carácter reglamentario se han ido dando de a pocos. Ha sido, desde mi punto de vista, como
que el Estado, o el gobierno, perdón, no tenía claro, como todos nosotros, en qué situación nos encontrábamos y se fueron dando paulatinamente. Estas prórrogas se han prorrogado y prorrogado nuevamente a raíz de las ampliaciones del estado de emergencia. Entonces debemos diferenciar, por decirlo, a raíz de estas modificaciones, debemos diferenciar las prórrogas que se han dado a contribuyentes hasta con 2.300 UITs de ingresos netos en el 2019. Bueno, en la lámina hay un error, es 2.300 UITs, 9.600.000 en el 2019, y para ello se ha prorrogado solamente el mes de febrero. En el mes de febrero, incluidos todos los conceptos, ¿no? Incluido el PLAME, incluidas las retenciones, etc. Solamente para esos contribuyentes. Ustedes podrán observar en el cuadro, ¿no?, que no está el RUC 0. Lo que pasa es que cuando sale la norma primigenia que hace la prórroga, que en un principio eran solamente aplicables para las empresas que no hubieran tenido hasta ingresos netos de 2.300 UITs en el año 2019, en ese momento, ¿no?, cuando se prorroga, ya había vencido la declaración jurada con el RUC 0. Entonces, para esta prórroga de febrero ciertamente es para estos contribuyentes, pero en la medida que tengan el RUC en 0. Si tienen el RUC en 0 y ya se les venció, ya tuvieron que cumplir con sus obligaciones. Y de ahí empiezan las prórrogas para los contribuyentes de 5.000 UITs, hasta 5.000 UITs en el 2019. En un primer momento, en las diferentes prórrogas que se han dado a estas normas, solamente se estableció que las prórrogas eran respecto de las declaraciones juradas mensuales, y no así, por ejemplo, de todo lo que eran tributos laborales. Luego esta disposición se eliminó, y al día de hoy podrán ustedes ver en el cuadro que tenemos prorrogados para esos contribuyentes marzo, abril, mayo y junio, ¿no? Al haberse prorrogado la obligación, es la obligación de la declaración y el pago, ¿correcto? Nos preguntaban en otro webinar qué pasa, por ejemplo, con las detracciones. Las detracciones no se han prorrogado, las detracciones tienen que hacerse dentro del 5º día hábil siguiente a que yo recibí la totalidad del dinero, ¿no? Si es que yo quiero utilizar el tema como crédito fiscal, y lo voy a utilizar en el mes en que corresponda, ¿no? Entonces, en ese caso en concreto, respecto de estas obligaciones formales, no se han modificado, ¿no? Los periodos han ido hacia julio y agosto, ustedes podrán ver ahí en la gráfica, y está incluido el PLAME y todas las otras disposiciones. También se ha incluido el ITAN, ¿no? La prórroga del ITAN, lo cual cuando los tributaristas veníamos pidiendo que se derogue el ITAN, porque como ustedes saben, el ITAN nace de la derogación del anticipo adicional del impuesto a la renta, y no es otra cosa que un impuesto adelantado del impuesto a la renta. Aunque si bien la naturaleza jurídica que tiene es la de un impuesto patrimonial, pues en realidad es un impuesto adelantado que luego lo puedo utilizar como crédito, y si no, contra el impuesto a la renta, y si no lo utilizo tengo el derecho a solicitar la devolución, ¿correcto? En tal sentido, pues, tiene todas las características que le hacen pensar que es un impuesto a renta encubierto, bueno, y teniendo en que la situación del país es complicada, era un poco, se esperaba que se derogara, por lo menos para el año, o condonara, que es la palabra exacta, porque el impuesto surge el 1 de enero, se esperaba que se condonara el ITAN, pero no se hizo, y en estas prórrogas se observa que no había voluntad, por lo menos del legislador de nivel reglamentario, de eliminar esta obligación que pues quita liquidez a las empresas, y que hubiera sido ideal, ¿no? Más en el sector hotelero, porque el ITAN se aplica cuando tengo en activos netos más de 1 millón de soles, y los hoteles, salvo que tuvieran en los inmuebles alquilados, normalmente pues tienen que pagar ITAN, ¿no? Bueno, ahí hay ciertas disposiciones, efectivamente, pero señalar eso respecto al ITAN. Ahora, estas prórrogas, ¿no? Que como ustedes ven, marzo, que normalmente se declara en abril, ahora se declara en junio, abril, que normalmente se declara en mayo,
ahora se declara en julio, mayo que se declara en junio y ahora se declara en julio, etcétera, traen un efecto práctico que es en el tema del ITAM. Ustedes sabrán que el reglamento del ITAM establece que, por ejemplo, si yo pago en abril, puedo aplicar el pago a cuenta del impuesto, el ITAM contra el pago a cuenta del impuesto a la renta desde marzo a diciembre, ¿correcto? Y en mayo desde abril a diciembre. Entonces, si yo me acojo a alguna de las disposiciones, ¿no? A alguna de las prórrogas, porque soy un contribuyente menor, con ingresos menores hasta 5.000 UITs, perdón, la precisión, hasta 5.000 UITs, y me acojo a la declaración y el pago de esos tributos, el tributo de marzo lo voy a pagar en junio. Entonces, recién yo lo voy a poder imputar como crédito contra el pago a cuenta del impuesto a la renta de mayo a diciembre. Y no desde abril. Y por ende voy a tener que efectuar el pago a cuenta adicionalmente. Ahora, dentro de un rato, también vamos a hablar sobre ya las normas de rango legal, entre las cuales está la posibilidad de modificar o suspender el pago a cuenta del impuesto a la renta. Pero esto genera otra vez un problema legal de caja, ¿no? Es decir, de la misma manera que el ITAM me está quitando caja y lo que en realidad con muchas de las medidas que ahorita vamos a comentar, el gobierno está tratando de dar liquidez a las empresas, con estas disposiciones que no se modifican, pues le quitan una caja importante a las empresas que ahora están tan necesitadas de ellas. De la misma manera, se han prorrogado las fechas máximas de atraso del registro de ventas e ingresos y registro de compras electrónico. Las fechas las tienen ahí. Entiendo que les vamos a compartir nuestra presentación, así que podrán contar con ella. Estas son las últimas modificaciones dadas por la Resolución de Superintendencia 075/2020. Y también se han prorrogado siempre hasta contribuyentes que no hubieran superado los 5.000 UITs en el año 2019, ¿no? Los plazos para el envío de la información a través de operadores de servicios electrónicos, ¿no? Y el plazo para la declaración anual de las operaciones con terceros. Y en este punto me gustaría darle la palabra al doctor Vilca para que nos explique qué cosa son ingresos netos, porque eso es un concepto bien importante a la hora de determinar si es que estamos incluidos dentro del supuesto o no. Edwin, no sé si nos podrías comentar qué cosa es lo que se entendería por ingresos netos. Sí, todas estas normas en realidad remiten, digamos, a la ley del impuesto a la renta, y la ley del impuesto a la renta tiene básicamente una disposición que se entiende por ingresos netos a todo ingreso devengado de la tercera categoría, menos descuentos, devoluciones y otros similares. Con lo cual, entonces, tendríamos que entender que es básicamente todo ingreso relacionado que esté en la casilla 301 de la declaración jurada anual del impuesto a la renta, que se considere como ingreso gravable para efectos del impuesto, ¿no? Gracias, Edwin. Sí, y comentábamos que, por ejemplo, la diferencia de cambio no está dentro del concepto de ingresos netos, tampoco las rentas de fuente extranjera, ¿no? ¿Correcto? Así es, sí. Ese criterio, el tema del tipo de cambio y el tema de la renta extranjera, efectivamente ya se había tomado para el tema de los pagos a cuenta. Entonces, en realidad, sí, normalmente en una situación normal no se consideraba para efectos de la base de los pagos a cuenta, menos ahora en esta situación. No tiene por qué cambiar tampoco esa situación. Perfecto. Gracias, Edwin. Bueno, ¿cuáles son las medidas tributarias o legales con foco en la liquidez que se han venido dando a nivel reglamentario? Primero se ha hecho una flexibilización de los fraccionamientos ya existentes. Si yo tenía un fraccionamiento concedido hasta el 15 de marzo, es posible que yo no pague mi cuota del 31 de marzo ni de la del 30 de abril y la pague hasta el 29 de mayo, más los intereses moratorios, ¿no? Y de esa manera no se generan los efectos negativos de la pérdida de los beneficios del fraccionamiento tributario. Esto es respecto a los fraccionamientos que ya existían. Otro tema importante es mencionarles que la tasa de interés aplicable a los tributos ha sido reducida después de casi 10 años. Hasta hace poco, la tasa de interés era 1.2 mensual, la tasa de interés moratorio, es decir, cuando nosotros nos tardábamos en pagar nuestras deudas a la administración tributaria, la tasa de interés era 1.2 mensual. Ahora ha sido rebajada a 1%.
¿no? Se esperaba ciertamente una mayor baja, más aún porque esta rebaja se da cuando el BCE hace la primera reducción de la tasa de interés de referencia de 2.25% a 1.25 y luego la baja a 0,25. Es que es un nivel casi de la FED, casi histórico, ¿no? Histórico, nunca en el Perú hemos tenido una tasa de interés de referencia tan baja y que como comentaré a continuación, ¿no? Tenía como finalidad, pues, justamente que los préstamos de Reactiva Perú, de los que vamos a conversar en la tarde a las 4, estaban todos invitados a conocer los detalles de este programa y sobre todo de los cuidados que debemos adoptar en el supuesto de que seamos beneficiarios, porque como podrán ver, este es un programa de 30.000 millones que ha concedido el gobierno para permitir la continuidad de la cadena de pagos, y que tiene como gran beneficio es que el Estado garantiza la deuda frente al banco, no en su totalidad, pero podría ser hasta el 98%, entre el 80 y el 98%, y en caso de default, el banco no se ve perjudicado porque es el Estado el que va a asumir la garantía, ¿no? Sin perjuicio de que el préstamo se pierde, pero gracias a estas garantías y gracias a la reducción de la tasa de interés de referencia y el mecanismo que se creó a través de subastas, las tasas de interés son casi nominales, o sea, hay empresas que han conseguido tasas de interés de 0,99, si hablamos de la inflación, que es muchísimo, un poquito más alta, un poquito, o sea, casi el efecto del costo del dinero no tiene, ¿no? Es decir, el Estado se está preocupando por la continuidad del pago y eso es muy positivo, ¿no? Como les digo, a las 4 los invitamos a todos para que nos acompañen y podamos conversar sobre este programa. Hay otro programa que se llama el Fondo de Apoyo Empresarial para las MIPES, ¿no? En ese caso el fondo es de 800 millones de soles, pero es para MIPES y te conceden como máximo un crédito de 30.000 soles. Lo que pasa, a veces no se le ha dado tanto apoyo al Fondo de Apoyo Empresarial, ellos también tienen tasas subastadas, el día de hoy ha salido su reglamento operativo, pero a veces el programa Reactiva Perú, por los mínimos que establece, ¿no? Que es tres veces el salud del año anterior o la venta promedio mayor del 2019, pues los montos a veces son muy pequeños porque las empresas no tienen trabajadores y no pagaron esa luz, porque las ventas son fueron menores, las ventas promedios mensuales fueron menores a 30.000 soles. Ahí pues el Fondo de Apoyo Empresarial para las MIPES es favorable, ¿no? El tema de la reducción de la tasa de interés para generar liquidez, ¿no? Ya se los comenté. Adicionalmente, el Banco Central de Reserva ha hecho inyección de liquidez con repos de valores y de monedas. Se le ha permitido a las AFPs hacer repos de valores con bonos soberanos, ¿no? Que son las compras el Estado le ha comprado ciertos bonos, ¿no es cierto? Le han dado bonos soberanos para que después los vendan, los recompren en un plazo determinado y de esa manera las AFPs tengan liquidez para poder solventar pues esta ley del Congreso de la República que ha dispuesto que se le tiene que entregar a los trabajadores el 25% de su fondo hasta un máximo de 3 UITs, si no me equivoco, ¿no? Se ha flexibilizado los requerimientos de encaje, ¿no? Se ha bajado, por ejemplo, en el caso de una extranjera se ha bajado el encaje ha bajado de 50 a 9%. O sea, se ha tratado de inyectar el dinero en la economía, ¿no? Por eso llama un poco la atención que no se haya hecho nada respecto del ITAM y los temas que hemos comentado, pero finalmente eso es lo que existe a la fecha y lo que tenemos que tener en cuenta. Otras medidas legales para dotar de liquidez a las empresas, es en el caso de las empresas de comercio, en todo lo que es comercio al exterior, se han reducido los aranceles para algunos productos necesarios para enfrentar el estado de emergencia, se ha permitido que las solicitudes del rollback
se hagan de manera electrónica, ¿no? Se ha permitido que para los tratados de libre comercio que aplican tasas preferenciales ya no sea necesario presentar el certificado de origen de manera original, sino basta en fotocopia o en electrónicos. Bueno, otras medidas las laborales ya las comentó Percy, se ha permitido, ustedes también las deben haber seguido, en la prensa, ¿no? Se ha permitido la suspensión perfecta como una medida excepcional, si bien es cierto que se le permitía en la legislación, había mucha discusión si en este caso se aplicaba, finalmente sí se aplicó, obviamente previamente, como lo decía Percy, a que el legislador acredite la aplicación de medidas de vacaciones, acuerdos de reducción de jornada o remuneraciones. Luego tenemos el subsidio que se ha dado por una sola vez del 35% de las remuneraciones de los trabajadores que ganen menos de 1.500 soles. Ahora, en un momentito, les vamos a comentar algunos temas tributarios vinculados a eso, respecto a cuál es el tratamiento. Y luego, las otras medidas son, entre ellas, las prórrogas a las declaraciones de impuestos que hemos mencionado. Un tema muy importante que, si bien no es como producto del COVID, sino es producto de una resolución, es consecuencia de una resolución del Tribunal Fiscal en la que expresamente señaló que era posible compensar el saldo a favor del impuesto a la renta contra otros impuestos del Tesoro Público que fueran de responsabilidad o del mismo contribuyente, ya sea como deudor o responsable, se podía compensar esa deuda. Eso ha generado mucho alivio. La SUNAT en este periodo, aun cuando los periodos han estado suspendidos, han estado concediendo las compensaciones, es decir, una empresa que tiene un saldo a favor y tenía que pagar el ITAN del 2020, lo han compensado, ¿no? Y de esa manera no han tenido que desembolsar y ha sido un tema de liquidez, ¿no? Que ha generado liquidez. El tema de la suspensión o modificación de pagos a cuenta que vamos a conversar, y estamos a la espera, como les decía, la ley 31011 vence sus plazos el 11 de mayo, así que en estos días vamos a tener varias normas en materia tributaria, ¿no? Ya salió hoy día uno, ahorita se las comento. Lo que falta en virtud de la delegación de facultades es la norma de fraccionamiento especial tributario, ¿no? Que beneficiaría a las empresas que tienen deudas al día de hoy, una especie de no sé si se acuerdan, RECIT o alguna norma así especial, que por el momento no sale, pero debería salir antes del 11 de mayo de esta fecha. ¿Qué ha salido hoy? La noticia calientita es que se ha dispuesto de manera excepcional que los contribuyentes perceptores de rentas de tercera categoría compensen la pérdida neta total de tercera categoría de fuente peruana que registren en el ejercicio 2020, o sea, este año, imputándola año a año, hasta en 5 ejercicios, ¿no? Ustedes sabrán que la norma regular establece pues 2 métodos. Estamos hablando del método de poderlo hacer en una cantidad de años determinada. La norma regular establece 4 años, en este caso se han establecido 5 años. Si ustedes revisan pues el mundo tributario, que obviamente no necesariamente les interesa, pero a mí sí, ya empiezan a haber críticas, bueno, algunas críticas porque son muy pocos, un año más, y finalmente eso es un tema de política legislativa, pero se cuestiona, porque más que critica, que no se haya hecho ninguna disposición respecto de las pérdidas acumuladas que vencían en este ejercicio, ¿no? Que ya no van a poderse compensar a raíz de la coyuntura, porque muchas de las empresas no esperaban pues, una situación de este tipo. Ciertamente no está incluido, pero tampoco estaba incluido en las medidas legislativas o las facultades legislativas para poder legislar, en el pedido de facultades legislativas, ¿no? Ahora, tenemos todo el año, ¿no? Como ustedes saben, el impuesto a la renta, pueden haber muchas modificaciones. Se espera también, por ejemplo, que las donaciones que se hagan en el 2020 puedan diferirse a otros ejercicios si es que superan el 10% de la renta neta, que es otra disposición que figura en la delegación de facultades. Y la otra delegación de facultades que todavía, por lo menos en mi entender, o de la información que yo tengo, que es referida a este impuesto, ¿no? Que no se sabe si va a ser a la renta o patrimonial. Cuando el presidente Vizcarra hizo su exposición en la televisión, parecía un impuesto patrimonial.
pero luego su primer ministro dijo que era un impuesto. Entonces no tenemos mucha información, habrá que esperar pues el proyecto de ley de solicitud de delegación de facultades para ver cómo se vaya aplicando. Ciertamente esta situación nos ha dado, y disculpen el término coloquial, a todos sorprendidos. Entonces estas normas se han ido dando pues poco a poco, y lo que sí no se puede negar es que el gobierno en este proceso ha estado concediendo ciertos beneficios, ¿no? Porque acá he hablado de los temas tributarios, pero también ha aliviado la caja del ciudadano común, ¿no? Entregándole algunos bonos, ¿no? Que no son materia tributaria, pero que también inciden en la economía, y que es tan importante, considerando que ya se espera que nuestro PBI para este año baje sustancialmente más, ¿no? La esperanza es que nunca se pierde, es que luego probablemente haya un rebrote, ¿no? Y bueno, en esa medida, pues también la legislación a raíz del COVID-19, Percy mencionaba en su charla pues que el COVID ha traído cambios en el ámbito laboral. En el campo tributario seguramente también traerá nuevos cambios. Seguramente habrá más incidencia en costos ambientales, ¿no? En preocupaciones que antes debimos haberlas tenido probablemente y no las tuvimos. Y bueno, han generado todos estos problemas que obviamente son mundiales, no solamente son nuestros. Esa es la norma respecto del día de hoy. ¿Qué podemos hacer, no es cierto, al día de hoy para generar mayor liquidez? Bueno, la utilización del saldo a favor, verificar nuestro arrastre de pérdida. El tema de los pagos a cuenta se los voy a mencionar a continuación. Y podemos también mirar nuestras opciones, porque muchas veces las empresas tenemos embalsamados nuestras devoluciones y no las pedimos por X y Y motivos, ¿no? Por falta de tiempo, por lo que fuera. Es importante ver la forma de cómo conseguir liquidez en una situación tan complicada, no solamente para el sector hotelero, que claro que sí es uno de los más afectados y más golpeados, y el que más difícil, más tardará lamentablemente en posicionarse nuevamente, pero luego seguramente el repunte será mucho más alto. Hay un reporte del BCR, ¿no? que lo pueden ver en su página web, que manifiesta esto, lo que les estoy diciendo, y porque también muestra por qué es tan importante pues, evitar la ruptura de la cadena de pagos. En relación al subsidio del 35%, ¿sí? Kitty, sí, yo en el cuadro anterior solamente quería hacer exacto, que históricamente muchos clientes cuando tenían una devolución de impuesto a la renta, de saldo a favor por exportador, en el caso de hoteles, por ejemplo, que algunos no aplicaban la devolución, me decían, no, olvídate, me va a salir más cara más la lavada que la camisa porque SUNAT me va a fiscalizar, me va a presionar, entonces no lo pido. Bueno, parece que ahora se han puesto, no parece, se han puesto efectivamente con una política entendiendo la situación, y muchos de estos procedimientos que antes demoraban, no sé, 2, 3, 4, 5 meses previa fiscalización de las obligaciones tributarias se están dando mucho más rápido, ¿no? Yo tengo casos en donde he visto que en días o semanas, de alguna manera, clientes míos ya les están atendiendo las devoluciones, con lo cual es una buena señal, y por lo que entiendo, no necesariamente va a haber fiscalizaciones de por medio. Entiendo que seguramente en algunos casos, los más grandes sí, y en otros casos van a ser programadas seguramente en un futuro, pero no necesariamente ahora. Y respecto a la utilización del saldo, como efectivamente bien señalaba Kitty también, esto es solamente para, obviamente, las empresas que hayan declarado saldo a favor del impuesto a la renta en la declaración jurada anual del impuesto a la renta, y históricamente también la SUNAT tenía la posición que solamente podía aplicarse contra el propio impuesto a la renta o pedirse su devolución. A raíz de esta resolución y viendo también el mecanismo que se ha visto, es que nuestra posición, y de alguna manera, no en todos los casos SUNAT está aceptando, es que se puede aplicar contra IGB, renta de quinta categoría, inclusive contra retenciones de no domiciliados, cualquier tributo en realidad que sea ingreso al tesoro público. En algunos casos puede ser que de repente
la SUNAT podría ser renuente, pero digamos, la norma es clara, la resolución del Tribunal Fiscal da luz efectivamente a eso, a que basta, porque esto no es un procedimiento que está en la ley del impuesto a la renta. Este es un procedimiento que nace en el artículo 40 del Código Tributario referido a la compensación, y compensación en general, que no me dice, no me limita contra qué tributo puedo hacerlo. Consecuentemente, es una medida que en varios clientes lo hemos hecho, estamos a la espera en algunos casos de la respuesta de SUNAT, sobre todo en los casos que es quinta categoría o en otros tributos. Esperemos que en los siguientes días ya con un pronunciamiento definitivo, efectivamente simplemente esto se resuelva en forma favorable. Y lo otro es eso, que también las respuestas se están dando básicamente express, ¿no? Antes también una compensación demora. Yo tuve un caso que demoró 4, 5, 6 meses, llegué hasta el Tribunal Fiscal inclusive, en este caso no. En este caso realmente la SUNAT está siendo muy proactiva en estos casos y lo resuelve en días también las solicitudes de compensación. Gracias. Sí, efectivamente, todo lo que indicas es correcto. Efectivamente, ahora la SUNAT, todos estamos sintiendo que por lo menos, y es por eso es importante revisar si tenemos algunas devoluciones, ¿no? Obviamente siempre van a estar sujetas a una posible fiscalización posterior en la medida que el periodo no esté prescrito, porque así lo dice la ley, ¿no? Sí. Pero efectivamente en estos periodos que necesitamos, las empresas necesitan de liquidez, es súper importante. Muchas gracias por tu aporte. Luego, bueno, tenemos un tema importante a mencionar, el tema del subsidio del 35%, ¿no? Ahí mencionar que hay dos posiciones, ¿no? El ingreso nunca está grabado porque proviene de un tercero, no proviene de un tercero, proviene del Estado. Y la pregunta es si el gasto asociado, es decir, la retribución al trabajador es deducible o no es deducible. Y en ese punto mencionarles que nosotros en PwC sostenemos que sí es deducible para efectos del impuesto a la renta, y es nuestra posición institucional que la hemos adoptado con mucho análisis, y en eso establecemos las disposiciones. Otras normas que han salido en esta época, importante mencionar para las empresas que tienen operaciones en el exterior y tienen crédito contra el impuesto a la renta directo o indirecto, ha salido una disposición, ¿no es cierto?, que reglamenta lo que decía la ley respecto de que se tenía que informar a la SUNAT para poder utilizar estos créditos pagados en el exterior, es decir, el impuesto a la renta pagado en el exterior para que pueda ser aplicado contra el impuesto a la renta en el Perú. Dicho esto, muy rápidamente quisiera pasar a mencionarles algunas normas que no son explícitamente tributarias, son procesales y afectan al tema tributario. La suspensión de los plazos, ¿no? Los plazos de tramitación de procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo o negativo en trámite a la fecha de que entramos en estado de emergencia. Se reinicia el plazo el 21 de mayo, el cómputo de plazos de inicio y tramitación de los procesos administrativos de cualquier índole, se reinicia el plazo el 28 de mayo, estas normas han sido prorrogadas. Las actividades del Poder Judicial se iniciarían el 11 de mayo de 2020, y bueno, mencionarles que en lo que se refiere expresamente al código tributario, ¿no? Se suspende, el plazo de fiscalización se suspende por causa de fuerza mayor, que es una situación efectivamente de fuerza mayor, ¿no? Entonces, si teníamos una fiscalización pendiente, ese plazo está suspendido para efectos de, por ejemplo, el cómputo máximo de un año para solicitar mi información, o, por ejemplo, si yo justo me había llegado a una resolución de determinación y tenía que reclamarla, tengo la norma del decreto de urgencia, recién los plazos se van a reiniciar el 28 de mayo. Obviamente todos estos plazos podrían cambiar dependiendo mucho de lo que vaya a ocurrir en breve, ¿no? Y bueno, eso es respecto a los plazos procedimentales. Un tema importante es el tema de la inhabilitación de sanciones. Salió una resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos que establece que durante el estado de emergencia no se va a sancionar en materia tributaria. Ahí ha habido mucha discusión, se ha llegado a la conclusión que al día de hoy, que son todas las sanciones, las formales, sustanciales, todas,
durante el estado de emergencia. O sea, por ejemplo, si yo presento mi declaración jurada anual en el estado de emergencia, aun cuando esté prorrogada y resulta que después de unos años me fiscalizan y he incurrido en una infracción de declarar algún dato que ha generado una incidencia en el impuesto de la renta, pues en ese supuesto no se me va a aplicar la multa, ¿no? Ahí una recomendación es que si ustedes ya tienen determinado su impuesto, presenten su declaración jurada, porque la obligación de pago recién va a ser realizada pues en la fecha de vencimiento, pero en todo caso siempre es mejor pues no contar con, tener la posibilidad de que no nos sancionen. Sí, obviamente cuando uno hace la declaración jurada uno estima que no lo van a sancionar porque está declarando la verdad, pero a veces van a haber pues discusiones y por eso existe pues todos los procedimientos administrativos contenciosos, diferentes interpretaciones que se pueden dar respecto a un tema determinado, ¿no? ¿Qué se podría venir? Y ya un poco les he mencionado el tema del fraccionamiento, ¿cierto? En esta situación de emergencia, depreciación acelerada de determinadas partidas, el arrastre de gasto por donaciones que supera el límite. Hay un cajón desastre en la ley 31011 que te dice otras medidas para dotar de liquidez a las empresas. Y en esa medida, quisiera terminar antes de ello para comentándoles y no sé por qué se debe haber cerrado, para comentarles las disposiciones sobre pagos a cuenta, que han salido las modificaciones de los pagos a cuenta. Nosotros, bueno, perdonen, voy a hacer lo que no quería. En todo caso, no sé por qué se me borró Bueno, ahí mencionarles esta norma que es de bastante importancia, ¿no? Es referida... ¿qué pasó? Ok. Es un decreto legislativo, el 1471, que ha establecido para todas las empresas, salvo las estabilizadas, ¿no? Un mecanismo para suspender o reducir el pago a cuenta, ¿no? Con la finalidad de dotar de mayor liquidez a las empresas, ¿no? Si, tal vez, Edwin, tú podrías ir explicándolo, tú que conoces mucho mejor el tema, explicarles los 3 escenarios, ¿no? Y las posibilidades, y yo voy pasando las diapositivas. Sí, no veo mucho porque está chiquito, pero efectivamente lo que se hace ahora es una comparación con los ingresos del año 2019 respecto a los meses de abril a julio del año 2020. Vale decir, comparo mis ingresos de cada mes, enero, febrero, marzo, abril, mayo, abril, mayo, junio y julio, respecto del mismo mes del año 2019. Y si es que mis ingresos del año 2020 son menores en un 30%, suspendo el pago a cuenta. No tengo que efectuar el pago a cuenta. Ojo que esto es un procedimiento alternativo al procedimiento que está vigente en el artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta y su reglamento, por el cual yo puedo suspender los pagos a cuenta dependiendo si estoy en el sistema A o en el sistema B, ¿correcto? ¿Por qué? Porque algunas empresas puede ser que tengan una pérdida muy grande y más les convenga estar en el sistema A o en el sistema B y suspender sus pagos a cuenta en función de lo que siempre han venido haciendo. Puede ser. Este es un sistema alternativo, simplemente, en el cual hace esta comparación. Como podrán ver, la comparación es a nivel de base, ¿vale? Es decir, yo comparo mi casilla de ingresos netos del año 2020, lo que declaré, si es que tengo. Muchas empresas y muchos clientes me dicen, pero no tengo. Entonces, en ese caso, obviamente, y si es que tienes en abril, por ejemplo, del 2019, X cantidad de ingresos que son bastante mayores que el 30%, perfecto, en abril de 2020 no tengo por qué, suspendo mis pagos a cuenta. Este mismo ejercicio lo haré en mayo, en junio y en julio. Y comparo con una empresa que, sí, ahí está el tema de la comparación que hacía Kitty. ¿No?
Entonces, en función de esa comparación, puede ser de que efectivamente no tenga ingresos este año, con lo cual simplemente dejó de suspender. Ojo que, de acuerdo a lo que establece la norma, todavía está la obligación de presentar la declaración jurada, así sea con los ingresos que sea. Si tengo 0 de ingresos, bueno, declararé 0 y es obvio. No tengo que hacer nada adicional, no tengo que presentar una declaración, alguna comunicación diciendo voy a suspender, me estoy acogiendo a esta nueva norma, no. Simplemente se llena el PT y en su momento se declarará 0 si es que suspendo mi pago cuenta en el mes correspondiente. Por lo menos hasta no salió ninguna norma reglamentaria que diga una obligación formal. Y esta misma comparación, dependiendo, si en abril, por ejemplo, del 2019 yo no había empezado actividades, lo que la norma me dice que esta comparación lo tengo que hacer con cualquier mes del mes del año 2019 en el que tenga mayores ingresos. Por ejemplo, inicié actividades en agosto del 2019, pero con lo cual no tengo ingresos en abril. Entonces, lo que la norma me dice, ok, compara con los ingresos que hayas tenido de agosto a diciembre. Mira, o sea, es que no tuve ingresos porque, no sé, estuve en preoperativa, cualquier cosa, o mi ingreso es muy pequeño. Ok, compararé con ese mes en el que tengo ingresos. En el otro supuesto, no tengo ningún ingreso. Perfecto, entonces compara con enero y febrero de este año. Si luego de esa comparación mis ingresos son mayores al 30%, mejor dicho, son menores al 30%, ergo suspendo los pagos a cuenta de abril y este mismo ejercicio lo hago en mayo, en junio y en estos meses. ¿Qué pasa si mi reducción no es mayor al 30%, sino menos? El monto de lo que me sale por pagar ya luego de aplicar la tasa del pago a cuenta, la aplico por un coeficiente que está ahí en el cuadro que pueden ver, ¿correcto? Que es al medio. Ahí hay un coeficiente, si es que mis ingresos fueron, mi reducción en los ingresos fueron menores al 30%. La verdad que en casi todos los clientes que tengo no ha sido ese el escenario. La verdad que todos tienen más de 30% de reducción en abril de este año, ¿no? Con lo cual, básicamente, casi todos van a suspender. Pero puede darse el caso de alguna empresa que no sé, alguna tecnología, alguien que esté trabajando de repente, no sé, con Telefónica, digamos, todo lo que es Internet, que en realidad se han visto, entre comillas, beneficiados, eventualmente ellos no van a verse reducidos, con lo cual, ok, ellos simplemente no aplican esta norma y aplicarán eventualmente las normas generales del impuesto a la renta que no se han visto modificadas. Gracias, Edwin, clarísimo. Y en la pantalla ustedes pueden ver un flujograma que hicimos con Edwin, en el cual, bueno, se los vamos a compartir, ¿no? Nico, te vamos a entregar las diapositivas para que las puedas compartir con las personas. También las pueden ver en nuestra página web, en nuestras redes sociales, perdón. Y también si alguno está interesado, esto se remite pues a los clientes y amigos de Price como de PwC como información que nos parece relevante e importante que va saliendo de día a día. Dicho esto, nada más que agradecerles y ponernos Edwin y yo a vuestra disposición por si alguno tuviera alguna consulta o alguna duda respecto de las medidas que hemos comentado, ¿no? Ya, ahí está. Listo, ¿se me ve? Sí, sí. Perfecto. Todo bien. Ok. Sí, muchas gracias, Kitty. Tenemos algunas dudas y comentarios que nos han estado compartiendo, los voy a ir leyendo para que las puedan ir contestando. Tenemos, Alexander Gallardo nos escribió. Hola, Kitty, buenos días. Soy excompañero de la UP. Consulta, en caso no me otorguen el préstamo de Reactiva Perú, ¿saldrán otros fondos por parte del gobierno? Hola, claro, sí, por supuesto. Hemos sido compañeras. A ver, lo que yo tengo entendido, y esto es a título personal, ¿no? De lo que nos han comentado los bancos, es que el programa Reactiva Perú, ¿no? Que es hasta 30.000 millones, ya estaría por vencerse. Entonces, es decir, se estaría por agotar. Entonces, es probable que se amplíe, ¿no?
y creo que sí hay una voluntad del BCR, ¿no? de hacerlo, ¿no? El solo hecho de permitir los repos para las AFPs, ¿no? Para poder darles liquidez, muestra pues un manejo macroeconómico importante, ¿no? No te puedo responder si es que van a darlo o no, pero lo que sí nos han informado es que se estarían se estaría ya por agotar, ¿no? Los préstamos, porque tienen una tasa súper beneficiosa. En un primer momento, y lo vamos a ver en la tarde, pero en un primer momento esto era aplicable solamente para las empresas y para las que realizaran actividad empresarial. Si no se publicó en ninguna norma, en el contrato marco sí permitieron el ingreso de las asociaciones sin fines de lucro, es decir, las empresas que no realizaran actividad empresarial sino no lucrativa. Y, bueno, en esa medida esperemos pues que haya algún otro programa. FAEMIP, el problema es el monto. Hoy día ha salido el reglamento operativo, el nuevo reglamento, porque tenía uno anterior, que funciona más o menos parecido a Reactiva con tasas subastadas. También hay un fondo Crecer, ¿no? Hay un problema, hay como un nicho, como un vacío con las empresas nuevas, ¿no? Ayer nos hacían una consulta en un webinar que hacíamos de una empresa hotelera que había pues invertido y que no había tenido trabajadores en el 2019 y no había tenido ventas. Si tú no has tenido trabajadores en el 2019 y no has tenido ventas, no puedes acceder a Reactiva Perú, porque los criterios para que te den el préstamo son esos dos, ¿no? Esperamos que sí, esperamos que se pueda ampliar, pero información oficial no tengo. Perfecto. Luego tenemos otra consulta. Esta es un poco general, creo que es para todos. Alexandra Torres nos consulta. ¿Solo podrían funcionar los hoteles turísticos o los hoteles en general? Bueno, es más para Percy, ¿no? Percy. A ver, el decreto supremo, el 080, ha habilitado para hoteles categorizados. No ha hecho una lista en específico. Lo más probable es que en estos días ya esté saliendo, digamos, qué hoteles estarían permitidos a operar, ¿no? Porque todo esto a partir del domingo pasado recién se están emitiendo todas las normas dependiendo del sector, ¿no? Al momento solo está esa disposición, pero lo más probable es que si tiene atención al público, ¿no? Estos todavía demoren un poco más. Perfecto. Tenemos dos preguntas más para ti, Percy. Alexardo Gallardo nos escribe, consulta para Percy. Estando mi personal en SPL hasta el 31 de junio, ¿es posible renovar contrato al personal cesado en marzo y que pueda iniciar sus actividades este mes de mayo? A ver, primero depende de qué tipo de suspensión perfecta te has acogido, ¿no? Porque si es una suspensión perfecta total del hotel, digamos, ahí difícilmente puedas volver a operar. Si es una suspensión parcial, ¿no? Los trabajadores que están en esta medida no pueden iniciar actividades, ¿no? No pueden iniciar actividades. Pero si alguien que fue cesado en marzo, ¿no? Entiendo antes de la suspensión perfecta, y que luego lo contrato en mayo, claro, tendría que hacer labores que no sean, digamos, las mismas que el personal de suspensión perfecta. Pero sí es posible ir incorporando a personal, ¿no? Para ir iniciando actividades propias del hotel, ¿no? Ahora, otro tema que también, aprovechando la pregunta, quiero precisar, es que si el gobierno emite normas en estos días y va permitiendo el reinicio de operaciones de los hoteles, ¿no? Hay que ver la conveniencia si es que vamos si vamos a finalizar el periodo de suspensión perfecta que va hasta el 9 de julio o hasta el 30 de junio, como en este caso, ¿no? Porque ya podríamos incorporar a esta gente que está en suspensión y lo que se hace en la plataforma del ministerio es levantar la medida de suspensión, ¿no? Levanta la medida de suspensión y este personal nuevamente vuelve a laborar,
¿no? Ahí evidentemente se le tiene que pagar, ¿no? Pero en el ministerio, en la plataforma del ministerio hay que hacer la adecuación o la actualización de a qué personas le estoy levantando la medida. Excelente, gracias. Alexander Gallardo te vuelve a escribir una segunda pregunta que dice así. Soy proveedor de servicios de mantenimiento e instalaciones eléctricas. Pregunta, ¿podría iniciar los servicios de mis clientes con solo ya haber iniciado el registro en el CIRCOVID o es obligatorio primero tener la autorización? Buena pregunta también, porque en el anexo 24 en el anexo del decreto supremo, el 080, en el punto 24 menciona los servicios de mantenimiento, ¿no? Entonces, digamos, está como actividad también para poder operar a partir del 11 de mayo. No hay un requisito específico sectorial de autorizaciones, me refiero, pero sí lo que tiene que presentar es el plan de vigilancia sanitaria ante la plataforma del CICOVID, ¿no? Para ver que, digamos, está cumpliendo con los procedimientos de seguridad y salud en el trabajo. Perfecto. Luego tenemos una pregunta, esta creo que es para todos de nuevo, para Carlos Rivas. Buenos días. Un favor, ¿se puede recuperar retenciones del año pasado? Edwin, ¿tú la respondes? Sí, no me queda muy claro a qué retenciones se refiere. Si es retenciones del IGB, claro, o sea, las retenciones del IGB, al igual que las detracciones y las percepciones, tienen su propio procedimiento y eso no variado y eso se puede pedir la devolución. Lo que está haciendo ahora Sunate es resolverlas más rápido, ¿no? No sé si a esas retenciones se refiere o no, porque en realidad si se trata de retenciones de no domiciliados, de quinta, cuarta, no, eso tenía que haberse pagado al fisco y en realidad el acreedor y dueño de esos fondos es el fisco, no es la empresa, no puede pedir devolución de eso. No, como es general la pregunta, no sé si con mi respuesta he abarcado esos supuestos, digamos, de retenciones, porque no son las que yo ahora entiendo. Claro. Exacto, yo también entendería, o sea, solamente podrías recuperar aquello que te deben, ¿no? Y ahí deben estar. Sí, es correcto. Y esas sí son posibles. Y ojo, exactamente, la otra vez me hicieron una pregunta, los que pueden pedir como devolución el IGB de las compras solamente son dos, digamos, ¿no? Los exportadores, sea de bienes o de servicios, y en la recuperación anticipada del IGB. Aquellas empresas que tengan créditos fiscales, sus contabilidades como crédito, para ellas no hay norma de pedir la devolución, por si acaso, porque en algún momento se pudo haber tenido con algunas normas que salieron de recuperación anticipada que sí podían, no. El IGB en ningún caso, como digo, salvo de los exportadores de bienes y servicios. Como les repito, como tengo varios clientes de hoteles, el saldo a favor del exportador para los hoteles es oro en polvo, porque es efectivo que va de frente a la caja, ¿no? Entonces, para ellos sí, obviamente, es una norma que no ha cambiado, no ha variado, simplemente se ha simplificado o se ha hecho más rápido el trámite, ¿no? Sí. Perfecto. Correcto, concuerdo. Tenemos una pregunta más que es sobre Reactiva Perú. Antes de leerla, aprovecho de recordarles a todos los que nos están acompañando y escuchando que a las 4 de la tarde tendremos una segunda ponencia en la cual nos estará acompañando Katarzyna, en la que conversaremos sobre las medidas de Reactiva Perú. Ella nos las explicará y nos enseñará un poco en qué consta el programa. La pregunta es de Carmen Martínez Serranes. Dice, una consulta, ¿se puede acceder a FAE, MIPE y Reactiva Perú? Sí, si cumples con los requisitos de la norma, los requisitos de Reactiva, bueno, son que no tengas deudas en cobranza coactiva por más de una UIT, que tu nivel de riesgo ante la SBS sea normal o potencial con problemas. Todo eso lo vamos a detallar en la tarde y sería un gusto contar con tu presencia. Y el FAE-MIPE también. Ahora, FAE-MIPE es para empresas, para MIPES, ¿no? Y solamente te da hasta 30.000 soles. Reactiva te puede dar hasta como máximo 10 millones. Bueno, obviamente a los requisitos mínimos, a los requisitos que les comentaba del número de trabajadores, principalmente referidos al pago de salud del año 2019 y a
las ventas promedio de ese año. Y FAEMIPE es se canaliza a través de entidades financieras, pero más por cooperativas, hasta 30.000 soles, con tasas también subastadas y intereses bajos. Pero a veces conviene más FAEMIPE que Reactiva, porque si no tengo trabajadores o no tuve ventas, pues me convendría FAEMIPE, pero y ahí decía que hay un nicho, pues de un vacío, porque claro, 30.000 soles a muchas de las empresas no es suficiente. Ahora, todos esos programas son programas dados en el marco de ciertos beneficios por el Estado y tienen una serie de requisitos que hay que cumplir, ¿no? Y justamente de eso vamos a conversar en la tarde, porque es bien importante tener en consideración que es el Estado, ¿no? En buena cuenta, en esencia, el Estado que nos está prestando a través de los bancos a tasas preferenciales y necesitamos cumplir algunos principios de debida diligencia para que luego no seamos sancionados con el retiro del préstamo o con alguna sanción de mayor envergadura, no solamente pecuniaria, sino con nuestra responsabilidad personal o penal o administrativa por no cumplir con las disposiciones. Excelente. Muchas gracias, Katarzyna. Encantada. Bueno, eso ha sido. Quisiera darles las gracias a los tres. Muchas gracias, Katarzyna. Gracias, Percy. Gracias, Edwin, por habernos acompañado y haber compartido tan importante presentación con todos los que se han conectado y nos han acompañado esta mañana. Gracias a ti, Nico. Sí. Gracias a ti. Sí, muchas gracias a ustedes, todos y todas. Gente de Arequipa, tan querida, tan rica ahí, y clima hermoso. Y nada, nuevamente invitarlos a la charla que va a ser a las 4 de la tarde. Hemos estado recibiendo muchas preguntas en otros webinars y vamos a hacer un resumen de las mismas y creo que va a ser mucho más interesante que los otros webinars que hemos tenido por la experiencia y consultas de todo el público en general. Muy agradecida por su tiempo y que hayan querido acompañarnos. Gracias. Claro que sí. De todas formas, va a estar muy interesante. Hoy día a las 4 de la tarde nos volverás a acompañar para que revisemos juntos el programa de Reactiva Perú. Entonces, todos los que nos están escuchando en este momento están cordialmente invitados. Por favor, también compartan con sus amigos y familiares que se desempeñan en el sector hotelero para que este aporte y este esfuerzo y esta ayuda llegue a más personas. Les pido que un momento vamos a pasar nosotros a backstage, pero la ponencia más tarde y bueno, nos vemos a las 4 de la tarde nuevamente con todos. Que tengan buena tarde. Muchas gracias, hasta luego. Chao, Gracias. buenas tardes. Gracias. Hola a todos, me olvidaba de comentarles que PwC, la directora encargada en Arequipa es Juana Moyo, entonces cualquier contacto que necesiten con PwC en Arequipa, Juana Moyo es la encargada, pueden contactarse con nosotros, escribir también a PwC de forma directa para que puedan contactarse con ella. Muchas gracias.